Tres. Buenos días. Estamos en la materia de construcción de edificaciones. Vamos a mirar el reglamento colombiano de construcción sismo resistente, la NCR 10, el título B que pertenece a Carlos. Mi grupo está conformado por Harold Rengifo, Carlos Marroquín y mi persona, Antonio Aranda. Vamos a hablar el tema de cargas. Los requisitos básicos que debe cumplir una estructura son tres requisitos. Una es soportar cargas, la otra es deformarse o recuperar su forma y la otra es mantener su posición original. ¿Sí? Una estructura es una combinación de elementos que están unidos entre sí para soportar cargas. Una estructura debe cumplir tres condiciones, ¿sí? Las que nombramos anteriormente. Y las de acá son las funciones: resistencia, funcionamiento, fuerzas causadas por la deformación, impuestas y el análisis de la estructura. La clasificación de las estructuras, o sea, para nosotros hacer un análisis estructural debemos tener muy en cuenta, lo primero es reconocer los elementos estructurales, ¿sí?, que componen la estructura y su funcionamiento. Una es la viga, tenemos la viga en I, que es en acero, tenemos los tensores, tenemos las columnas, los pórticos y las cerchas. Cargas en las estructuras. Arquitectónicamente, pues nosotros como ingenieros civiles debemos diseñar las estructuras y estas deben cumplir, ¿sí? Una es para diseñar y soportar cargas, que eso está en la NCR, ¿sí?, en el título B. Escoger correctamente materiales o tipos de estructura, porque de eso también dependerá nuestro cálculo estructural. Y aquí están las tres condiciones que debería soportar esta estructura: soportar cargas, deformarse o recuperar su forma, mantener su posición original, ¿sí? Son las tres condiciones. Bueno, en esta estructura, como podemos ver, intervienen las cargas vivas y las cargas muertas y las fuerzas exteriores. Entonces, la carga muerta del techo y la carga de los entrepisos transfieren las fuerzas a las vigas, ¿sí? Y las vigas las transfieren a las columnas y las columnas las transfieren a los suelos, y el suelo tiene que equilibrar esas fuerzas para mantener en equilibrio la estructura. Entonces ahí es donde dan los conceptos de resistencia, rigidez y estabilidad. Cargas en las estructuras. Entonces aquí nombramos los tipos de cargas que están en la NCR 10, ¿sí?, los que contempla la norma. Entonces tenemos la carga muerta, la carga viva, la carga de impacto, cargas de granizo o empozamiento de agua, carga de empuje, cargas de sismo y las fuerzas de viento. Cada una de estas pasaremos explicando con un respectivo ejemplo de la carga muerta, la carga viva y algunas cargas de impacto, ¿sí? Las cargas muertas, estas corresponden al peso propio del edificio, ¿sí?, y son las que están, y son las mismas pesas de la estructura y son las que están constantes a través del tiempo. Estas son las cargas muertas, son las placas, las columnas, los muros, fachadas, instalaciones eléctricas, acabados, pisos y techos. En esta tabla se saca de la NCR 10. En esta tabla contempla todas las densidades de los materiales, como por ejemplo el concreto simple, el concreto reforzado, el concreto armado, la mampostería en concreto, ¿sí? Entonces, cualquier cálculo que se deba realizar de cargas muertas, sea en columnas, muros, entrepisos, techos, nosotros tenemos que tener a la mano esta tabla, ¿sí? Todo lo que contenga aquí y de pronto lo que no esté en la NCR no se contempla. Hay otras tablas que nos muestran las densidades de los diferentes materiales para su respectivo cálculo. Aquí vamos a hacer un ejemplo
un ejemplo de cómo calcular una carga muerta de una columna y de los muros de un apartamento. Entonces, lo primero que se hace para el cálculo de la carga muerta es cubicar con las dimensiones que tiene la columna. En ejemplo, esta tiene de ancho 0.80 y de largo 0.80 por una altura de 2.50. Si yo cubico con esas medidas, me da 1.60 metros cúbicos. Inmediatamente voy a la tabla que mostré anteriormente y buscamos la densidad del concreto reforzado, porque esta columna está en concreto reforzado, y miramos que la densidad del material es de 2.4 toneladas metro cúbico. La multiplicamos por lo que por el volumen que me cubicó la columna, y eso me da 3.84 toneladas metro cúbico por columna. Ya teniendo este valor, si multiplico por la cantidad de columnas, ya me da el total de la carga muerta. Otro ejemplo muy claro que tenemos es cómo calcular la carga muerta en los muros divisorios del apartamento. Yo tengo el área de los muros divisorios es de 9.18. Los multiplico por la altura del edificio, que es de 2.30. La altura de los muros, perdón. Material de los muros en mampostería en concreto. Este 2.15 es la densidad de la mampostería en concreto, que la saco de la tabla de la NSR. Eso, al multiplicarlo por el volumen de los muros, llego a la cantidad de carga muerta, que es 0.49 toneladas metro cuadrado, ¿sí? Entonces, todo este apartamento tiene una carga en solo muros de 0.49 toneladas metros cuadrados, y así respectivamente se realiza calculando las cargas de los diferentes materiales, ¿sí? Todos los materiales que sean cargas muertas, como mesones, lo que son la parte de los baños, la parte de la cocina, todo el peso del edificio. Bueno, este es un claro ejemplo que se da. Ya vendrá otro compañero a explicar.